En primer lugar, voy a trasladarme al inicio del ministerio del Señor. Cuando Jesús empezó su ministerio, tomó a 12 hombres. La gran pregunta siempre es por qué el Señor tomó a estos 12 hombres cuando, bueno, en términos puramente humanos no llenaban los requisitos para desempeñar lo que era el oficio o a lo que el Señor los iba a inducir. Llamó a 12 pescadores. Mientras estos hombres normales, comunes, empezaron a seguir al Señor de la manera que nosotros leemos en los evangelios, a estos discípulos siempre, mientras ellos anduvieron estos 3 años, que fue el aproximado tiempo del ministerio del Señor, a ellos no les faltó nada. Ellos siempre fueron personas que salían adelante. Eran personas que siempre había una respuesta a sus necesidades. Por ejemplo, si nos recordamos nosotros cuando en aquella ocasión ellos se estaban ahogando, nos habla la Biblia que aun cuando ellos eran personas de mar, personas que conocían lo que era el ambiente de lo que era el mar, ellos estuvieron casi a punto de ahogarse. Pero el Señor en esa ocasión, en 2 ocasiones, en la ocasión que iba él en la barca con ellos corrieron y lo despertaron y el Señor calmó lo que es la tormenta. En aquella otra ocasión, cuando ellos iban solos, también aparecieron vientos contrarios, dice la palabra, y los enrumbaba el viento contrario a otras direcciones. Y es en esa ocasión cuando ellos también salieron adelante, porque en la 4ª vigilia dice la Biblia que el Señor llegó a ellos a auxiliarlos y se resolvió el problema. En aquella ocasión, cuando tenían necesidad de dar la ofrenda en el templo, que era una costumbre de la cultura judía y religiosa en el particular, el Señor le resolvió el problema cuando le dice a Pedro que fuera al lago y tomara un pez del lago y le abriera la boca, y allí estaría lo que necesitaban para pagar la ofrenda. Fue Pedro y justamente pescó el pescadito, y ahí estaba lo que es la ofrenda que ellos necesitaban. En aquella ocasión, cuando se enfermó la suegra de Pedro, la Biblia dice que el Señor llegó y sanó a la suegra de Pedro. Lucas habla que es uno de los evangelios más, como diríamos, más investigativo, porque Lucas no era de los 12. Lucas era un historiador, era un médico historiador que narra
esa situación con respecto a, habla de que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre. Los otros evangelios no lo dicen. Cuando dice Lucas como médico que tenía una gran fiebre, quiere decir, yo como médico testifico en mi evangelio que la suegra de Pedro estaba para morirse. Pero llegó el Señor y la sanó. Pudiéramos ver un sinnúmero de situaciones que se dieron en el recorrido de los 3 años. Y en este recorrido de los 3 años, mientras los 12 hombres, los discípulos del Señor, siempre se mantuvieron siguiendo las pisadas del Señor, siempre ellos salían adelante. Ellos siempre, el Señor los auxiliaba, el Señor resolvía sus necesidades, el Señor los sacaba adelante. En esta ocasión, que es el texto que leíamos del capítulo 21, versículo 2 en adelante de San Juan, acá nosotros vemos que los discípulos, hermanos, luego de que ellos se habían mantenido en esa dinámica, pero que Jesús había ya sido crucificado, en estos versículos vemos nosotros como una inestabilidad de los discípulos. En el versículo número 2 del capítulo 2 leemos que estaban, dice, juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Dídimo lo que significa es gemelo. Probablemente este Tomás tenía otro hermano. Dice, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron. Dicho de otra manera, los discípulos, de alguna manera como humanos, ellos había que comprenderlos. Al verse sin su maestro, al ver que de alguna manera ellos no podían como entender el asunto de lo que el Señor les había dicho estando vivo, ellos se desesperaron. El hecho de que aparece aquí que el verso 2 que estaban juntos Simón y todos estos, y Simón le dijo, voy a pescar. Y en este caso se sumaron más personas. Aquí hablaríamos de 7 discípulos. Y ellos dijeron, voy a pescar. Los discípulos lo que tendrían que hacer en este caso, hermanos, era mantenerse firme en la palabra, mantenerse firme en lo que ellos habían escuchado decir al Señor cuando estaba con ellos. ¿Qué es lo que el Señor les había dicho estando vivo, estando con ellos? El Señor les había dicho que Él era el Rey, que Él era el Mesías. El Señor les había dicho que Él moriría, pero que luego de morir Él volvería. Y le dicen en San Juan capítulo 14, y los tomaría a sí mismo. Pero en estos versículos nosotros vemos que los discípulos no se mantuvieron en esa fe. No se mantuvieron para estar firmes creyendo a la palabra que habían escuchado del Señor. Y más bien lo que vemos acá es que ellos se desesperaron y
leíamos ahí que Pedro dijo voy. Pedro no está invitando a nadie, él dijo yo voy, pero los otros se le sumaron y se fueron al mar y estaban, dice textualmente acá que pescaron o trabajaron toda la noche en aras de pescar algo, pero dice que no habían pescado nada. Es interesante ver que estos hombres, conocedores ya de este rubro, conocedores de lo que era la pesca, la gran pregunta es ¿por qué no habían pescado nada? Y es más, habían estado toda la noche pescando. Los pescadores saben el movimiento de los peces. Los pescadores tienen muy controlado cuáles son las horas de la noche para lograr ellos pescar. De hecho, eso lo sabían los 7 hombres esto, porque hacía 3 años ellos se dedicaban a la pesca. Pero lo que vemos acá es que ellos, dice, pescaron, o sea, trabajaron toda la noche, toda aquella noche, y no pescaron nada. Es bastante curioso. Es bueno ponerle atención a esto. ¿Por qué no habían pescado nada? Y en el versículo número 4 dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no lo sabían o no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron o le respondieron no. Aquí se comprueba que no habían podido pescar nada. Le dijo: no tenemos nada. Hermanos, siempre en estos versículos y por supuesto en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar el mensaje, vamos a encontrar una palabra que por supuesto nos atañe a nosotros. Vamos a encontrar siempre un mensaje para nosotros. La gran pregunta es: ¿por qué estos hombres expertos en esta área de la pesca, por qué no habían logrado nada toda aquella noche? Esto no nos enseña que, como decíamos a manera de tema, hermanos, que no es otra cosa que lo que está sucediendo con esto es que cuando nos salimos del camino, hermanos, no nos irá bien. Eso es lo que podemos rescatar de estos versículos, y por supuesto pudiéramos ver muchos otros mensajes que se esconden en ello. Pero en esta mañana lo que nos enseña este versículo, sobre todo el versículo número 3, es que siempre cuando nos salgamos nosotros del camino correcto, del camino de la gracia, del camino de Dios, es totalmente, hermanos, improbable, inseguro. De hecho, no vamos a poder nosotros a triunfar en las diferentes áreas que tendremos que enfrentar durante estemos en esta vida. Todos nosotros sabemos que estamos en una cuerda floja. Todos, sin excepción. Nadie aquí está exento de los huracanes. Aquí nadie está exento de las tragedias, de los momentos estrechos, de los momentos difíciles. Nadie, aun cuando nosotros seamos ese pueblo escogido, aun cuando nosotros seamos
esos redimidos de Dios, no nos, hermanos, libraremos de las situaciones adversas. Por ejemplo, yo empecé diciendo que mientras los discípulos andaban esos 3 años con el Señor, cuando venían las tormentas, ellos salían avantes en las tormentas. Cuando venían las enfermedades, ellos salían adelante en la enfermedad. Cuando venía la escasez del dinero para pagar las ofrendas, en este caso, ellos salían adelante. Pero la gran pregunta es, ¿por qué salían adelante? Y la respuesta es porque ellos andaban siguiendo las pisadas del Señor. Ellos andaban en la dirección correcta. Ellos andaban obedientemente por la fe, dependiendo, hermanos, del Señor. Y eso es lo que siempre sucederá, que cuando nosotros estemos en el camino correcto, cuando nosotros estemos conscientes que la única manera como podemos franquear las diversas batallas que tenemos que enfrentar, aún siendo creyentes, esto solo será posible cuando nosotros estrictamente nos esforcemos por andar en el camino correcto, en el camino establecido. Cuando nosotros estemos en esa dinámica, no importa, hermanos, no importa cuáles sean las situaciones que van a venir, porque siempre van a venir, pero el Señor siempre nos estará rescatando. El Señor siempre nos estará dando una respuesta. El Señor siempre saldrá a pelear las batallas nuestras. Por ejemplo, el caso de la familia de Betania. La familia de Betania, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? La Biblia dice que enfermó Lázaro, pero luego fueron y le avisaron al Señor. El Señor tardó 4 días en llegar a Betania. ¿Para qué? No para consolar, no para darle el pésamo a la familia de Lázaro, a Marta y a María, sino para resolver el problema. Para eso vino él. No vino para dar una ofrenda para lo que era la sepultura, no vino para consolar, no vino para dar el pésamo, vino para resolver el problema. Y estamos hablando de un problema no pequeño, estamos hablando de algo que ya era una muerte, y que como era ya una muerte la que se había dado, en este caso de Lázaro, ya nadie podía hacer nada. ¿Quién puede hacer algo ya por un muerto? Cuando ya alguien murió, a menos que se dé un milagro. De lo contrario, nadie puede volver a la vida a una persona. El único que puede regresar la vida a un muerto es Dios. Y eso es lo que nosotros vemos cuando llegó el Señor a la tumba de Lázaro. Las mujeres llorando le decían: si tú hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Y él le dijo: tu hermano vive, tu hermano vive. Ellos dijeron: vivirá en ese futuro. No te he dicho, Marta, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A dónde le pusiste? Y le dijeron: ahí está en la tumba, Señor, pero no nos acerquemos, hiede. No podemos soportar el mal olor, porque ya a los 4 días ya hay edentina, ya el muerto, toda esa gente creída que siempre habemos en este mundo, luego que nos morimos a los 4 días ya apestamos. Amén, amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que de nada sirve el orgullo, de nada sirve el creerse. 4 días y ya no nos aguanta.
según dicen que, fíjese, feíto esto que voy a decir, pero así dicen según los expertos en esto. Dicen que uno muerto hiede más que un chucho muerto. Imagínense si tan creídos que somos, ¿verdad? como que no vivimos realidades, ¿verdad? Es decir, es más fácil acercársele a un animalito así descompuesto que acercársele a un ser humano ya muerto. Y eso fue lo que le dijeron al Señor, parafraseando. Le dice: no te acerques, Señor, porque ya tiene 4 días y hiede. Le dijo el Señor: quiten la piedra. Y al quitar ellos la piedra, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto ya de 4 días y que ya de día empezó a moverse. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se empezó a mover y se levantó. Ahora, esas cosas se dan por casualidad. Preguntémonos esas cosas, porque uno puede ver muchas cosas. Yo vi a una persona imprudente, por supuesto, a un pastor queriendo resucitar a un muerto en una vela, una cosa real, y más bien hizo el ridículo, ¿verdad? Porque yo no puedo llegar a una vela porque se me murió un hermano, lo vamos a resucitar, sería una imprudencia. El que resucita es Dios, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué, hermanos? Porque y se pudiera Dios hacer un milagro. Han habido algunas excepciones, pero estas cosas extraordinarias, como la resurrección de un muerto, tiene un contexto, tiene un porqué. El porqué es que se da este tremendo milagro, el milagro de que resucite Lázaro. ¿Por qué es? ¿Por qué? No, preguntémonos, no sé si me lleve el hilo de lo que empecé diciendo. Hermanos, se lo digo entonces, es porque cuando nosotros andamos en el camino correcto, no importa cuál sea el gigante, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la amenaza. Es más, puede ser la misma muerte, pero para él no hay lo que es posible, lo que es imposible para nosotros, posible es para Dios. Dios puede, hermano, revertir aquello que no podemos nosotros revertir. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se da este maravilloso milagro que dejó boquiabierta a las personas? Ahí estaba un montón de gente, ahí estaba un montón de judíos dando las condolencias. Y según ese relato, dice la Biblia que decían, porque las mujeres hicieron llorar al Señor, lloró el Señor, porque las mujeres, usted ve que hay mujeres, sobre todo aquellos que no tienen a Cristo, usted los ve en el cementerio que quieren quebrar el cajón y pegan gritos: sí, amar, que no sé. Cuando estaba vivo el cliente no le hacían caso. Amén, amén. Es vivo cuando se tiene que apreciar la persona ya muerto. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué flores? Por eso yo pues no ando regalando flores a los que se mueren, que las flores se regalan cuando está viva la gente. Amén, amén. Entonces, en este caso, habían llegado muchas gentes, porque esta familia era una familia apreciada. Y habían llegado muchas gentes, y cuando vieron al Señor llorar con Marta y María, le dijeron: mire cómo lo amaba, ¿ves? Sí lo amaba. ¿Y por qué no vino antes de que, mientras estaba enfermo, por qué no vino? Entonces no le amaba. Entonces no es cierto que le amaba. O sea, la gente juzga, pero el Señor, hermanos, llevó a cabo una obra maravillosa. Pero esa obra no se dio porque esta familia era familia
de esas familias desenfocadas. Este milagro se dio porque esta familia eran personas que estaban caminando en el lineamiento de la fe. Eran personas que estaban caminando en las mismas pisadas del Señor. Y es ahí donde nosotros podemos ver la diferencia. Ahí, cuando nosotros estemos caminando en el camino establecido. ¿Cuál es el camino establecido? El camino por donde debemos nosotros transitar como creyentes. El camino estrecho, no es el camino ancho. El camino estrecho. ¿Cuál es el camino estrecho? El camino de la obediencia, el camino de la fe, el camino del servicio, el camino de la abnegación. Es decir, para que podamos ver algunos detalles a qué se refiere el camino estrecho. El camino estrecho, ese es el concepto del camino estrecho. Es un camino de santidad. No es un camino hermanos, de transitar en lo ancho. Lo ancho es el mundo. Lo ancho es, no importa, yo voy a disfrutar esta vida. Bueno, cuando en la misma iglesia nosotros no tenemos cuidado y somos dados para caminar, para transitar por el camino ancho, no estemos esperando que Dios nos rescate, no estemos esperando que Dios corra a ayudarnos, porque Dios siempre va a ayudar. A los discípulos los ayudó, los libró de ahogarse. A los discípulos los libró les concedió el dinero para pagar el impuesto. A los discípulos les sanó el Señor a la suegra, a Pedro. El Señor, hermanos, viene acá a esta familia de Lázaro y sana y resucita a Lázaro. La gran pregunta es: ¿por qué lo hace eso? Es que cuando nosotros andamos en ese lineamiento, el Señor va a sacarnos adelante. No importa cuál sea ese problema conyugal, no importa cuál sea ese problema económico, no importa cuál sea ese problema de familia. Poderoso es Dios. En este púlpito predicamos a un Dios poderoso. No predicamos un Dios enclenque, no predicamos a un Dios clavado en un madero. Predicamos a un Dios vivo, el que es de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que toda vez, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede, bueno, Señor, usted ve cuánto pueblo del Señor, cuánta iglesia fracasada en casos, hermanos, que no deberían de estar fracasados. Usted ve mucho llanto en la iglesia, usted ve mucho desasosiego en la iglesia, usted ve mucha queja en la iglesia. ¿Y por qué Dios no resolves este problema? ¿Y por qué Dios no me ayudas? ¿Y por qué Dios no me sacas adelante? ¿Y por qué Dios no me escuchas? Y Señor, me estoy aguando. Mira las deudas, Señor, mira el problema de la familia. ¿Qué hago, Señor? Mira, Señor, mis problemas emocionales. Estoy, Señor, inestable emocionalmente. Y tú eres mi Dios. ¿Y por qué no me ayudas? Y yo te estoy orando. Es que, hermanos, la oración siempre va a ir acompañada con la coherencia. El ayuno siempre va a ir acompañado con la coherencia. Todo debe de ir coherente. ¿En qué sentido? Cuando nosotros estemos caminando, transitando en las pisadas del Señor, en el caminar del Señor, entonces, hermanos, el Señor no va a dejar de ayudarnos. El Señor no va a dejar de sacarnos adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor no va a dejar de bendecirnos. Puede ser que llegue a la cuarta vigilia a bendecirnos, porque también hay que aclarar, porque a veces nosotros como creyentes decimos Señor, como que consideramos al Señor como que fuera la Cruz Roja, como que fueran los bomberos. A los bomberos le llama: aquí hay un incendio,
Esos se llevan todos los carros de encuentro que están por delante con tal de llegar para que no se queme aquello y sucesivamente. Pero esos son los bomberos. El Señor no es bombero. Estoy aclarando esto porque esto permite, es decir, entonces, hermano, me va a decir usted, entonces mi problema tiene salida. Claro que sí tiene salida, pero el Señor es soberano y Él va resolviendo o manifestando su favor en bienestar de los que andan alineados, de los que andan caminando en su camino correcto. Él va a aparecer en el momento oportuno, en el momento de Él, porque como ya lo hemos dicho, Dios no trabaja con el crono nuestro, es decir, con ese reloj nuestro de 24 horas. El reloj de Dios es el Cairó de Dios. ¿Qué quiere decir el tiempo de Dios? Es decir, Dios nunca va a trabajar basado en el reloj nuestro, en el crono nuestro. Él está en su Cairó, es decir, en su tiempo. En su tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Para no ilusionar a nadie. Quiere decir que a su tiempo, Él, de acuerdo a cuando Él vea conveniente, entonces Él va a aparecer. ¿A quién va a aparecer a ayudarle? Al que anda caminando por el camino correcto. ¿Se entiende, verdad? El que anda alineado. El que anda alineado, él a su tiempo. Por ejemplo, el caso de Job, no se sabe, hermano, pero el punto es que al Cairó de Dios, en el Cairó de Dios, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Job. Job estuvo llorando, Job estuvo sufriendo, y pudiésemos haber dicho: qué ingrato Dios, este hombre era un hombre de Dios, y porque el Señor no lo ayudó. Sí, el Señor tenía su plan, su soberano plan, y en su momento, que se oiga un amén, en su momento, hermanos, pasó el tiempo cuando Job probablemente se sentía, hermanos, ya vencido. Apareció el Señor. Es que el Señor va a aparecer, como dijo el salmista: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de mi angustia y puso mis pies en piedra sólida, y puso a la vez cántico nuevo en mis labios. En su tiempo, es decir, para que no nos ilusionemos, pues, en su tiempo, porque Él no trabaja como los bomberos, ¿verdad? Porque dice: Señor, ¿por qué no me compones este marido o esta mujer? Si no me lo compones, Señor, yo le voy a dar matarrata. No, no le dé matarrata, te vas a ir a la cárcel por unos 40 años. Mejor espera en el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mejor esperar pacientemente. Mejor esperar. Y hay que esperar con paciencia. ¿Cuándo, Señor? Por ejemplo, decíamos, el Señor puede operar prácticamente. El Señor puede hacerlo de inmediato, como fue en el caso de la barca cuando se estaban ahogando. Señor, despierta que perecemos. Y Él despertó y reprendió el viento y las olas y se hizo bonanza. Pero cuando se habla de la otra situación, que los vientos eran contrarios, ellos entraron a padecer desde la entrada. La primera vigilia era de las 6 a las 9 de la noche. Desde entonces empieza la aventura, empieza la odisea de los apóstoles en el mar. Aquel gran huracán los tiraba, los revolcaba, y pasó la segunda vigilia, que es de las 9 a las 12, es según el marco romano, porque los judíos marcaban de otra manera la noche.
o las vigilias de la noche. Pero en el marco romano, a las 12 todavía estaban ellos peleando. Todavía los vientos los estaban, hermanos, angustiando. ¿Y qué decían? ¿Y qué decían? Y que ahí podemos ver nosotros el cairó de Dios. No es desde la primera vigilia, que se oiga un amén. Y luego nosotros pasa la tercera vigilia, de las 12 a las 3 de la mañana. Y ellos están luchando, sobreviviendo. A la cuarta vigilia apareció el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A la cuarta vigilia, es decir, es cuando Él en su soberana voluntad decide venirnos a ayudar. Pero ¿a quién va a ayudar? Vuelvo a insistir. ¿A quién? Le pregunto. Voy a preguntarle a los hermanos, ¿a quién va a ayudar? Vamos a ver si están dormidos o me están llevando el hilo. ¿A quién va a ayudar? Porque el punto es que aprendamos. Pues aquí no es venir a hacer el número. ¿A quién va a ayudar, hermanas? Alguien, ayúdeme. ¿A quién va a ayudar? Vamos a ver a quién. Venga acá, venga, póngase de pie. No le oigo. Dígame así para que oigan. El que está en, no, de ese micrófono. Es suyo. El que está en el camino y en la obediencia. Ahí está, sí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que no se haya salido, la hermana viene despierta, la hermanita. De eso se trata. A la iglesia venimos no a llenar una tarjeta. A la iglesia no venimos a ver el novio. A la iglesia no venimos a ver el pastor. Aquí venimos a ver al Dios del cielo, al que puede ayudarnos, al que salva en medio de las tormentas. Esa es la razón, hermanos, y esa es la bendición que tienen los santos. Media vez los santos estén en el camino correcto. A mí me gusta poner el ejemplo de tantos héroes que encontramos en la Biblia. El caso de Daniel. ¿Por qué no se lo comen los leones? ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué no se lo comen los leones? No se lo comieron porque Daniel andaba, como dice la hermana, en el camino de la obediencia. Ay. Cuando se anda en el camino de la obediencia, ni los leones se lo comen a uno. Qué fácil, ¿verdad? Estaba viendo ahí unas imágenes de un turista que anda en una selva y en una calle así polvosa se le aparece un león. Y en aras de librarse del león, pega carrera y se sube a un árbol. Si el león es pan comido andar en los árboles. ¿Y cómo no se iban a comer a Daniel? ¿Por qué no se lo comieron? ¿Se da cuenta? Que cuando andemos en el camino estrecho, cuando no tengamos dos mujeres o no tengamos dos mujeres y un solo camino, cuando no tengamos doble personalidad, cuando nosotros practiquemos la justicia, todos esos aspectos pudieran ser adjetivos de lo que es el camino estrecho. Cuando nosotros estemos dentro de la honestidad, de la franqueza, de la verdad, todo eso es camino estrecho. A tal grado que cuando le dijo Nabucodonosor aquellos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, les digo, así que no me van a adorar ustedes. Él les dijo, no le dijeron ellos, los muchachos, parados en el camino correcto, entonces los vamos a meter al horno ardiendo. Y no va a ser así normal la calentura del horno. Lo vamos a calentar 7 veces más de lo que está, para enseñarles a ustedes que al rey se le respeta y que se le debe de arrodillar
el súbdito al rey. Y lo calentaron 7 veces, a tal grado que los calentadores y los soldados se quemaban ellos mismos. Y les dijo uno de los muchachos: mira, le dijo, rey, nosotros solo adoramos a Dios, eso es andar en el camino correcto. Y andaban en Babilonia. A veces uno sale por ahí, por algún país, por ahí, por algún pueblo, y a uno ya no se conoce, man. Ya no lo conoce. ¿Y esta quién es? Dice uno, esta no es la hermana que iba allá a la iglesia. ¿Y cómo? Porque anda ya disfrazado, ya es otra personalidad. Ya no nos conocemos. Nosotros tenemos que andar en el camino de Dios. Está conmigo, iglesia. Aquí en China, en todos lados, vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria, a donde quiera. Allá a Estados Unidos nos vamos y la gente cambia. La que ha estado aquí ya cambia. Allá en Estados Unidos ya no. Ya no es la misma persona, con la excepción de algunos hermanos que se siguen manteniendo en el camino y siguen haciéndolo. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Y tanto que me sale a mí y empiezo a hablarlo, hermanos, pero estoy siempre en el guión. ¿Por qué? ¿Por qué estos no los había absorbido la cultura del mundo de Babilonia? Porque ¿sabe qué? Que cuando nosotros estamos conscientes que si medio nos salimos, nos come el diablo, si nos salimos del camino. Y estos muchachos en Babilonia, ellos andaban en el camino. En una ocasión yo me andaba comprando unas cosas en un supermercado allá en Estados Unidos. Y cuando acuerdo, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano, una hermana. Dios le bendiga, hermano. Yo pensé que estaba por aquí, ¿verdad? A veces uno no se ubica donde está. Y yo me puse a pensar, y hay algunos hermanitos que se vienen para acá, digo, y ya traen la otra mujer. ¿Y qué tal si el hermano le halla con la que no es? Menos mal que, bueno, en esa ocasión no andaba la que es. Andaba con un hijo. Y le digo, mira, le digo, ¿y qué tal si esos pastorcitos de esos que les gusta bastante a las mujeres, ¿verdad? Y aquí nomás le digo a uno, mira, como uno es carta leída donde quiera. Por eso aquí en Australia, en Estados Unidos, en China, en todos lados, tiene que andar uno en el camino correcto. Que se oiga un amén. Entonces, cuando les digo, Sadrach, si nos salva Dios o no nos salva, no te vamos a adorar. Échenlo, dijo enojado Nabucodonosor. Y los echaron, hermanos, los echaron con toda ropa. Y luego Nabucodonosor apareció. Luego dijo Nabucodonosor, ¿y qué es allá? No fueron 3 los que echamos, pero yo veo otro. Y ese otro tiene aspecto de príncipe. Es que ahí estaba el ángel de Jehová en medio, hermanos, de las llamas del horno calentado 7 veces. Ahí estaba el Señor con ellos. ¿Con quién se va a meter el Señor en un horno de fuego? ¿Con quién? ¿Con los qué? Con los que andan en el camino correcto. Pero cuando nos salimos del camino, cuando nos salimos de la senda estrecha, ahí a Dios nos responde. Y por eso es que en la vida espiritual uno tiene que ser práctico. En la vida espiritual, aquí no se trata que yo vengo a la iglesia con la boquita chiquita y siempre hay unas, como diríamos, algunas como facetas de parecerse a cristiano. Yo no sé, en aspectos físicos, uno no creo que se pueda parecer a cristiano. Uno muestra su cristianismo con sus hechos, no con atuendos, no con palabritas finas. No, es con sus hechos. Hay que preguntar allá en la colonia cómo vive el cristiano. Hay que preguntarle al vecino cuántas gritadas le pega a la mujer al marido. Hay que preguntarle a cuántos le debe ahí en la tienda y a cuántos lo andan buscando.
Yo conocí a un pastor o varios pastores que en un día me asustaron a mí la policía, como cuando la policía ya tiene ya los datos, ya va a la captura. Cuando acordé un montón de policías en ese lugar, en esa iglesia, y la gente se alborotó y era una hora del culto. Y hermanos, y bueno, yo me asusté, ahí dice, ¿qué es lo que pasa? No, andan buscando al pastor tal y al pastor tal. Y al pastor tal, sí, al pastor tal. A uno lo andaban buscando por una cosa y al otro por otra. Me recuerdo que me di cuenta que a uno lo andaban buscando por deuda. Y le habían hecho un juicio por estafa. Porque cuando por deuda no hay cárcel, entonces le habían hecho por estafa. Así que lo andaban buscando, hermanos. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Eso es salirse del camino. Y cuando se sale del camino, se lo llevan. Se lo lleva el río, se lo lleva la desgracia. Ya Dios no opera. ¿Y en qué basamos lo que estoy hablando, hermanos? En que estos muchachos, estos 7 hombres, estoy en Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y en este momento voy a leer el versículo número 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos vosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué dice? ¿Qué dice el final del versículo 3? No habían pescado nada. Y el Señor les dijo allá en el verso 5: hijitos, ¿tenés algo de comer? No. Es que cuando nos salimos, ¿en qué podemos basar que los discípulos se habían salido? Porque usted se recuerda que al mismo Pedro el Señor le dijo: Pedro, a partir de ahora, le dijo, ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Dice de otra manera, volvieron pues a lo pasado. Y en este caso se habían desviado del camino. ¿Cuál era el camino? Aunque el Señor había sido crucificado, había muerto, pero Él ya les había anticipado que no tenían que dudar, que ellos tenían que creer, y ellos lo que tenían que hacer es mantenerse firme en esa palabra. Pero luego dijeron: mira, dijo Pedro, como ya se nos murió, y ahora saber qué, entonces yo me voy para Galilea, yo me voy a pescar. Yo me voy con vos también, le dijeron los otros 5, los otros 6. Y se fueron con él, expertos en pesca, y toda la noche no habían pescado nada. Cuando uno anda fuera del camino, no pesca nada. Lo que pesca son garrotazos. Cuando uno anda fuera del camino, no le funciona el negocio, aunque se levante de madrugada y se acueste tarde. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No funciona nada. Cuando uno anda fuera del camino, cuando uno anda fuera, no le va a funcionar la familia, no le va a funcionar. Todo esto hay que aprenderlo dentro de la vida espiritual. Porque la vida espiritual no consiste en venir a una iglesia y sentarse en una silla. Eso no es iglesia. Iglesia es crecer, aprender principios, valores. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a desarrollar en la vida cotidiana? Ese es evangelio. Caminar en el camino estrecho, ¿verdad? Yo le decía a una persona, porque hay personas que le tienen miedo al evangelio. Le dice: o sea, y eso abstracto, ¿y esto cómo será? Si el evangelio es normal, solo que uno tiene que vivir normal en la vida. Yo le decía: yo vivo normal, yo río, yo duermo, yo me baño, yo todo, o sea, lo único que no hago es hacer lo que no hacía antes, lo que hacía antes, eso es lo que no hago. Y no lo hago porque me ponen ahí una amenaza. No lo hago porque ya no me gusta eso, porque mi deleite es andar en el camino del Señor.
aquí en el camino, Él me dijo, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es precioso, llevar el yugo del Señor. Ahora, con lo cual finalizamos. Aquí estos muchachos estaban sin nada. No habían pescado nada. Probablemente alguna gripe de toda la noche. Pero peces no. Tienen algo de comer. ¿Qué va a tener algo de comer alguien si está fuera del Señor? Mire, usted puede tener abundancia, pero ni la comida le cae bien cuando uno anda fuera de los caminos del Señor. No le cae bien. La comida ya no es placer, ya no es por nutrición, o sea, nada le cae bien. ¿Y qué sentido pues tiene la vida si no comemos? Una casa no se la puede comer uno, un carro no se lo puede comer uno, pero si uno se puede comer, hermanos, una comidita y que es sabroso, se siente, rico se siente cuando está pasando, ¿verdad? Y el sabor y todo eso. Hay que comer cuando hay que comer. O sea, pero hay gentes que ni eso, hermano, a pura pastilla se pueden medio, porque la cosa se viene para afuera. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros, mire, una de las cosas que hay que tener miedo como creyentes es salirnos del camino. Yo se los he dicho 1000 veces, lo repito, una de las cosas que yo le temo es eso. Salirme del camino, dejar de caminar por el camino estrecho. Jamás le va a ir bien a nadie, jamás. Judas tuvo la intención de entrar, te hubiera metido en el camino, pero aún con 3 años no quiso transitar por el camino correcto. Ahora le voy a decir 3, 4 aspectos. ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas se salen del camino? Puede ser la influencia por otros. A veces la influencia de otras personas hermanos, lo capturan a uno, las influencias. Por eso, por ejemplo, yo desde el momento que vine a Cristo, no me fue fácil. Yo le puedo dar testimonio. Yo nunca he dado testimonio de mi vida reciente en Cristo, pero fue una vida difícil, hermano, difícil. Yo ni acordarme quiero cuando entré a las filas de Cristo, ni acordarme creo, porque venía crudo, venía lleno de mundo. Y empiezo a llorarle a Dios que me ayudara. Un joven soltero, ¿verdad? Con todas las prerrogativas, es decir, y decir no al mundo. Y no me fue fácil. Yo no quiero entrar ahí porque no me fue fácil. Pero lo que le quiero decir con esto es lo siguiente: que desde que yo entré, la influencia externa de personas, ¿y qué te hiciste cristiano? ¿Y cómo va? ¿Pero cómo vamos a hacer ahora? ¿Y a dónde? ¿Y qué? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Porque las causas de salirse del camino, unas pueden ser las influencias externas. Y eso fue lo que yo siempre aconsejo aquí a la iglesia, y aconsejo a quien puedo. Le digo yo, no ande con gente peligrosa. No andemos con gente peligrosa, ¿verdad? Andemos con gente que hable el mismo idioma. Porque la gente que no habla mi idioma me va a ir afectando. Y hay un dicho ahí que no está en la Biblia, pero es un dicho común, que el con lobos anda, a pegar aullidos aprende. El que anda con pícaros, de esos muchachos que solo de mujeres hablan. Hay cristianos, hay hipotes de estos que no les oye usted hablar de Biblia, solo de mujeres, y que mirar aquella, que mirar que no, se cree, arrepiéntanse, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria.
Si no son mujeres, solo es negocio y negocio. Está bien que hable de negocio, pero lo primer negocio debe ser Dios. Entonces yo le dije adiós a mis amigos. Ahí nos vemos. Y empezaron a comerme. Quizás le fue mal el negocio y ahora se hizo cristiano. Y los cristianos les va bien, dijeron, a lo que digan, pero ahí nos vemos. Yo no me revuelvo con gente que me puede afectar, a menos que quiera transmitirles el evangelio, es lo único. Pero yo no puedo convivir con esa gente. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidarme. Si yo no cuido mi viña, se van a meter las serpientes. Adán no cuidó su huerto y se le metió la animal ahí, ¿verdad? 2, por causa de problemas se puede ir uno fuera del camino. Que mire que el problema que tengo, o sea, mejor aguantate ahí en el problema. Es mejor así como lo hizo Job, aguantémonos ahí. Pero ¿cuándo? Cuando él diga. Pero me va a matar, no te vas a morir. Allí mantenerte. Porque eso es lo que hace la gente. Cuando ya tiene problemas, deja la iglesia, deja la fe y se va al mundo. ¿Y qué vamos a ir a hacer al mundo? ¿Qué de nuevo hay en el mundo? 3, por desánimos. También uno se puede salir del camino. Estoy desanimado, hermano. Peor que el pastor no me visita. Mire, estuve enfermo, estuve preso y nadie me visita. Entonces, hermano, estoy desanimado. No hay amor en la iglesia. Tratemos la manera de ser productores de amor, pero no se desanime porque nadie lo fue a ver. No se desanime porque le hicieron mala cara. Siga adelante, porque en Cristo es donde nosotros no somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es en Cristo. Todos nosotros necesitamos que desanimado. ¿Y por qué? Hay hermanos que dicen, Señor, yo le dije a un hermano, miren, déjeme andar orando por los desanimados. Un hermano, Señor, por los desanimados. ¿Cuál desanimado? Aquí no tiene que desanimarse nadie. Aquí vamos para adelante. Que se oiga un amén. Pues sí, ¿por qué me voy a desanimar yo teniendo la gran esperanza de la gracia de Dios? Porque en el momento de la prueba dudamos de las promesas de Dios. Esto fue lo que pasó con estos discípulos. Se quedaron solos, dudaron. Y este es otro aspecto que nos puede llevar a salirnos del camino. El punto es mantenernos en el camino. Otro aspecto es porque creemos que allá el mundo es mejor. Así como el muchacho de la parábola del pródigo. No, yo creo que allá es mejor. Aquí ande mi tata, dijo, esto aquí este señor me tiene muy controlado. Este señor, no, aquí no. Se dejó influenciar sin duda y se fue. Ahí puede ver la figura del que se sale del camino. No le fue bien. A comer algarroba se fue. Entonces, ¿qué podemos ir a hacer al mundo? ¿Verdad? En este caso, hermanos, lo que tenemos que hacer siempre es mantenernos. Aquí vemos que el Señor apareció. Mire, el amor del Señor. El amor apareció y les dijo, hijitos, mire cómo trata el Señor a los que andan desviados. Hijitos, ¿tenés algo de comer? No, dijeron ellos. Ellos pensaron que era un alviajano que iba por ahí, un transeúnte. Pero esa palabra, hijitos, mire cómo trata a su pueblo el Señor. Hijitos, ¿tenés algo de comer? No. Entonces dijo ese transeúnte y dijo, echen la red a la derecha, verso 6 de la barca, y hallaréis.
Y entonces le echaron y ya no podían sacar la cantidad de peces. Juan capítulo 15 dice 5, separado de mí, nada puedes hacer. Sepárese del Señor y no le van a quitar el marido, ahí se va a acordar. Sepárese del Señor y va a ver si no le van a quitar la mujer. Así es sencillo. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso usted, hermano? Hay gente que, ¿sí? Sepárese del Señor y va a ver si no quiebra. Sepárese, reparemos del Señor y vamos a ver si podemos nosotros pelear solos. Imposible. Y ahí vemos el Señor, los que no habían pescado nada, los que no habían conseguido nada, les dijo, tiren a la derecha la red, y la red se llenó. Y luego los invitó a un desayuno y les tenía unos grandes peces de esos, ¿cómo se llaman esos peces, hermanos? No robarlos, es un pez fino. Yo digo que el Señor nunca da de esos peces, de esos chimbolos. Me imagino que atunto, no, hay otro que es todavía, me imagino. Entonces los invitó, vengan, ustedes no tienen nada, pero yo tengo. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Y les tenía el asado. Él es el que tiene la bendición. Cuando nosotros dejemos de transitar en el camino, alístese y no ande llorando, porque el culpable no es nadie, el culpable somos nosotros. Yo no sé cuántos de los que estamos en este culto estamos fuera del camino. Yo no sé. Porque yo le dije hace un momento, ser cristiano no significa venir a una silla y sentarse. Eso no es ser cristiano, eso es parte de la vida cristiana. Ser cristiano es vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda en su palabra. Yo no sé cuántos. Si usted es humilde, reconoce, dice, yo soy esa persona que no ando en el camino. Me he salido, soy cristiano, pero me he salido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta mañana? Vuelva, como lo hizo el pródigo. Volvió y papá le tenía anillo, le tenía calzado, le tenía ropa y le mató el becerro gordo y le hizo fiesta. Aquí está el Señor. Para eso lo trajo a este culto. Porque en la iglesia hay muchos hermanitos que ¿quién va a decir que no son hermanos? Parecen muchas veces. Pero el problema es que cuando no estamos alineados, tenemos problemas con todo lo que está afuera. Esta mañana es la mañana de reconciliarnos. Cierre sus ojos.